Saludos y bendiciones, bienvenidos al How Podcast, donde hablamos sobre los principios y valores de un adorador. Nuevamente los directores de este programa les saluda y les da la bienvenida. Christian, papito, ¿cómo estás? Y usted bendiga. Bien, gracias Levi, saludos a todos los que están escuchando y viéndonos. Es un privilegio estar aquí nuevamente con todos ustedes. Nuestro otro anfitrión Jonathan no va a poder estar con nosotros el día de hoy, pero sabemos que va a ser de bendición. Estamos muy a la expectativa de lo que va a suceder en este episodio. Así que Levi, te dejo que pues presentes a nuestro invitado de hoy. Claro que sí, hoy nos acompaña pues nuestro amado pastor Leo Fuentes del IMSS Central Los Ángeles. Pastor, bendiciones, ¿cómo estamos en esta hermosa tarde? ¿Qué tal, Levi? ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo y damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí en How Podcast. Yo sé que va a ser algo muy precioso y que todos juntos podemos siempre edificarnos a través de el consejo que la palabra del Señor nos da. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y estar con nosotros hoy. Sabemos que la conversación que se va a conllevar hoy va a ser de edificación a nuestras vidas y a aquellos que han de escucharla también. Pastor, the PKs, los hijos de pastores, we know you as a veteran. I think that's a good thing, porque habla de, digamos, tenés trayectoria en lo que es alabanza y adoración, but are they trying to low-key call you old? I don't know. Sí, algo así te está queriendo decir medio viejo. But you're known as a veteran en lo que es en el ministerio, so es un gran privilegio, really, a poder conversar contigo. Pero yo quería empezar, Pastor, con una pregunta antes de entrar al tema que quisiéramos abordar hoy. Quisiera empezar con la pregunta siguiente. ¿Qué consejo recibiste en tu juventud que te ha ayudado hasta ahora en cuestión de la alabanza, en el área de la alabanza y adoración? Yo creo que todos los consejos que he recibido han sido de diferentes personas en etapas diferentes. Yo pues empecé a aprender instrumentos cuando tenía 11 años. Y en el inicio, pues los que fueron mis maestros en el área de niños, ¿verdad? Ellos me enseñaron mucho que debíamos de ser responsables, de tomar muy en serio lo que estábamos haciendo, porque no lo hacíamos para jugar, no lo hacíamos solo para pasar un buen rato y tocar algo bonito, sino que era algo para Dios. Entonces ese siempre fue el énfasis del consejo de pequeño, desde que estuve en el área de niños tocando. Luego ya pues pasé a tocar en los servicios generales allá en Guatemala y pues ahí lógicamente seguía ese mismo consejo, pero ya le añadíamos otros que pues eran cosas un poquito más de testimonio. Guardar el testimonio era muy importante, guardar testimonio. Toda la gente te va a conocer, toda la gente va a saber quién eres, especialmente pues porque en ese tiempo la iglesia era muy grande y pues subirse a un lugar así, todos los ojos te miraban. Entonces que también, otra vez, ¿verdad? No era solamente porque te iba a conocer la gente y que eso te iba a hacer mejor que ellos o que te iba a dar un lugar más privilegiado que ellos, sino que la responsabilidad era siempre delante de Dios, guardar el testimonio y tratar de siempre ser ejemplo. Aunque estuviéramos abajo o estuviéramos arriba, tratar de vivir de la manera más correcta, ¿verdad? Para agradar al Señor. Y luego ya, yo creo que en el tiempo de que ya yo estuve a cargo ya del grupo, pues ya fue diferente, ¿verdad? Ya el aspecto ya era algo más personal, cuánto tú como persona estás dispuesto a que el Señor obre en la vida personal y que eso sirva como ejemplo para otros, ¿verdad? Porque ahora a mí me tocaba ya estar al frente y ya en los ojos de los demás y ser para ellos pues un ejemplo de lo que
de lo que se hacía en la alabanza. Entonces, cada etapa creo yo que tuvo su tiempo, su manera de llevarse a cabo, ¿verdad? Y como dices tú, pues ya veteranos en esto. Aleluya. Yo quería preguntarte, mira, muchos de los que compartimos este precioso ministerio, ¿verdad? El ser adoradores, el ser ministros de alabanza, a veces platicamos con otros ministros, platicamos también incluso con otros hijos de pastores, y no es fácil, ¿verdad? Como tú dijiste, uno está a la vista de muchas personas. El testimonio es una gran responsabilidad. Tú no necesariamente tenés que hablar para predicar la palabra de Dios, sino que tu propia vida habla de lo que el Señor está Sí. haciendo en tu caminar. Ahora, como yo no sabía la expresión pique hasta que conocí a Liva y dije, ¿qué es pique? ¿Verdad? Él me explicó, era un pastor's kid, nunca había escuchado eso, yo soy puro chapín, ¿verdad? Nosotros, hijo del pastor. Entonces, Ujú. pues tú fuiste un momento, mucho tiempo, hijo del pastor, pero ahora eres un AK, ¿verdad? Eres no, un AK-47, no, eres un Apostles Kid, ¿verdad? Se podría decir como que eres ahora el hijo de un apóstol. Dime, imagino que la responsabilidad es aún más grande, como tú dijiste, pues hay tiempos que ya pasan y pues se quedan atrás y ahora son nuevas responsabilidades. Claro. Entonces te quería preguntar, ¿es fácil ser Leo Fuentes o no? Yo pienso que no trato de ser algo que no soy. Eso es algo bien importante porque yo pienso que Mm, si tú tratas cierto. de como de dar la talla de otra persona o porque tu papá es un pastor, tu papá es un apóstol, tu papá es un profeta y digamos que uno quiera vivir al nivel de la persona. En primer lugar, digamos, obviamente Mm, las edades son muy diferentes, las necesidades son diferentes, la manera de vivir de él es diferente a la mía. Entonces, yo sé que hay una responsabilidad sabiendo que él es tu papá, por ejemplo, pero yo creo que al final del día, cada quien tiene que aprender a ser muy genuino, muy real y entender que es cierto, ¿verdad? Él es el pastor, él es el apóstol, pero que eso no te haga a ti tratar de vivir una vida que no eres tú, que no eres tú como persona. ¿Verdad? Tú como persona, si eres joven, pues es obvio, ¿verdad? Que no es el ministerio de tu papá el que te hace a ti ser hijo o ser la persona que eres, ¿verdad? Tú eres una persona, si tienes a Cristo en tu corazón, pues ese es lo mejor, ¿verdad? Que tengas a Cristo y que eso te haga a ti empezar a vivir una vida para agradar a Dios, no al ministerio del papá, no al ministerio en general, porque si se hace de mm, esa manera, llega a ser cargoso, llega a ser muy difícil Ujú, y para vivir en un estándar así, yo pienso que es algo que no es, es muy como engañoso. Podrías verlo que al final de ujú, cuentas no vas a estar satisfecho en tu vida, pero yo pienso que eso es algo que muchas veces uno se puede poner encima porque uno ve, ¿verdad? Que buscan a tu papá y lo tienen, ¿verdad? Los hermanos como que él es una figura muy importante y eso es cierto, pero pues la persona de mi parte, mm, pues yo no puedo vivir en los zapatos de alguien más, ¿verdad? Entonces, tengo que entender que mi relación con el Señor, yo la tengo que ir desarrollando también, por supuesto, sabiendo que esa responsabilidad está en mi vida, ¿verdad? El ser consciente de que soy hijo de un pastor, soy hijo de una persona, de un apóstol, pero no que eso sea la expectativa que yo tenga de mi vida, porque eso creo que es lo que muchas veces hace que los hijos de los pastores se sientan, ¿verdad? Y la gente los mira y la gente dice, va, el hijo del pastor debe de ser así, así, y debe tener esto y estas características. Lo que prácticamente ujú, quieren hacer es un clon del papá, pero no se puede. O sea, eso es mm, imposible. ujú, Entonces yo creo que uno tiene que ser bien honesto, ¿verdad? Y no tratar de vivir la vida de alguien más. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito para ti y tienes que tratar de vivir ese plan, ¿verdad? Sabiendo, como te digo, sabiendo la relación, sabiendo en el ambiente en el que estás,
pero no que eso vaya a impedirte a ti como persona ser lo que tú eres como delante de Dios, ¿verdad? Y yo creo que en muchos sentidos eso me ha ayudado, Amén. Sí. ¿verdad? Y no Amén. trato de que el ministerio de mi papá sea para mí como algo que me ponga un estándar, sino mejor le digo, Señor, mejor enséñame tú cuál es el estándar que yo debo de dar como persona, Aleluya. ¿verdad? Recordemos eso, que siempre la relación con el Señor es personal, ¿verdad? Y así es como es mejor vivirlo y no Amén. dejar que eso se le suba a uno a la cabeza. Qué lindo. Mi papá siempre me decía, vos le di, no tenés que anhelar el ministerio o la unción del otro, ¿verdad? El Señor te ha dado a ti lo propio, ¿verdad? Y yo creo que es algo importante que todos debemos reconocer que el Señor a cada uno, a quienes ha llamado, ha dado su propia unción, ¿verdad? Y es uno responsable de poder ser formado, ¿verdad? Para que se dé a conocer aquello que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Um, y paso, yo quisiera empezar a abordar el tema que quisiéramos hoy hablar. Y quisiera empezar con estos dos versículos bíblicos uh, para hablar lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y esta es la versión LBLA. Igual Colosenses 3:16, misma versión, dice lo siguiente, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñaos y amonestaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. El énfasis que al menos yo noto que hace Efesios es el espíritu, pero luego en Colosenses el énfasis es la palabra. Y qué hermoso poder ligar esto con algo que conocemos que el Padre está buscando en este tiempo, que es adoradores en espíritu y en verdad, que es la palabra. Pero pastor, yo quisiera empezar con estas tres preguntas. ¿Qué nos quiere dar a entender Dios con estos pasajes? ¿Cuál es número dos, cuál es la diferencia entre esas tres dimensiones o niveles de canto? Y tres, en este tiempo como ministros de alabanza y aquellos que también tal vez componen o quieren componer cantos, ¿cómo se aplica y cómo nos puede ayudar estos versículos, esta porción de la palabra? Lo que tú estabas leyendo, yo pienso que sí marcan mucho la pauta y como tú decías, el de Efesios marca mucho que debemos de ser llenos con el Espíritu Santo y el de Colosenses llenos de la palabra, que yo pienso que son los dos ingredientes que deben de estar presentes sí o sí en una persona que quiere eh, tener amplitud en su cántico a Dios, ¿verdad? Aleluya. Podemos cantar a Dios y aprender un vocabulario para qué decir, ¿verdad? Decir aleluya, decir gloria a Dios, decir gracias Jesús, gracias Señor. Pero si queremos ampliar el vocabulario, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo para la persona y también tiene que Aleluya. existir abundancia en la palabra. Los dos van a dar lugar a que exista esta manifestación de cánticos en maneras de salmos, de himnos y de cánticos espirituales. Esos tres siempre tienen muchísimas maneras de ser explicados o de ser presentados, ¿verdad? Para nosotros en lo que respecta a la alabanza y la adoración, los que participamos en el culto a Dios, en esto, que estamos todos los días dirigiendo al pueblo para cantar, para que ellos eleven su voz al Señor. Siempre tenemos presentes estos tres diferentes tipos de canto, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que nosotros
hacer llegar a los que están cantando y a los que están tocando instrumentos en las congregaciones es que debemos de procurar llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de la palabra. Sé que muchas veces se dedica el tiempo para poder tener un buen ensamble, hacer bien la canción, tratar de que las voces suenen bonitas, de que todo se oiga y concuerden muy bien. Ese aspecto es importante, es el aspecto técnico, pero para que esas canciones trasciendan y tengan el efecto que deberían de tener, también nosotros tenemos que buscar el llenarnos del Espíritu Santo y buscar la palabra. Aleluya. ¿Verdad? Son dos cosas que el que adora y que alaba al Señor no debe de descuidar, ni ninguna de las dos. Las dos deben de estar presentes, así como también está presente los tiempos de ensayo y tiempos de hacer un ensamble. Eso yo pienso que es muy importante a la hora de hablar de estos tres manifestaciones, de salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, cuando vemos esos tres, si querías ver los tres de una vez, salmos, himnos y cánticos espirituales, nosotros vemos que en la Biblia tenemos un récord de salmos, pero los récords de salmos no están en la iglesia del principio, sino que están en la vida de David, ¿verdad? Y eso a nosotros nos habla que el Señor, en el momento que Él lo quiso así, ¿verdad? Levantó a David con esa experiencia de salmos, de cánticos que en el momento el Señor le iba inspirando, le iba dando a través de diferentes circunstancias que él estaba viviendo, pero que en cada una de esas canciones de los libros de Salmos vemos parte de lo que David era como hombre, ¿verdad? Que se dolía, a veces estaba triste, a veces él se sentía que estaba abandonado, también manifestaba momentos de alegría, de gozo, que Dios le había dado la victoria. Pero algo que no perdía David, sea cual fuera el momento que estuviera viviendo en su vida, era que siempre concluía que Dios era su todo, que Dios lo iba a llevar adelante, que Dios era digno de ser exaltado. Entonces, una de las cosas que los salmos enfatizan mucho es eso, es precisamente que nosotros, en medio de las circunstancias que vivimos, hagamos nuestra el poder siempre terminar y concluir con una expresión que levanta a Dios, que exalta a Dios, que pone a Dios en lo más alto. Entonces, en los salmos tenemos ese tipo de cantos. Ahora, la parte de los himnos, yo pienso que no se manejó, digamos, en el Antiguo Testamento, pero se hizo más como una parte esencial dentro del culto a Dios para la iglesia del principio. Ahí, digamos, nacieron los primeros himnos, que básicamente en esos himnos, y bueno, ustedes no me dejarán mentir, si ustedes han visto los libros de lo que se llamaban los himnarios, ¿verdad? O lo que antes se utilizaba para cantar, muchos de esos libros lo que realmente eran muchos pasajes que están en la Biblia, que se hacían cantados, que se traían, claro, no necesariamente literales, ¿verdad? Pero sí como un parafrasear de algunos versos bíblicos, pero siempre traerlo y tratarlo de hacer parte de lo que se iba a hacer en el culto a Dios. Entonces, siempre, más que todo en el himno, se está tratando de exaltar la palabra escrita. Hay mucho que tiene que ver con esa palabra escrita. Entonces, ya vimos el Salmo, hay mucha vivencia personal, hay mucha parte de lo que uno es como ser humano, pero siempre termina concluyendo que Dios es grande, que Dios es digno, que Dios es fuerte, ¿verdad? En cambio, el himno siempre se ha dado más a la tarea de exaltar la palabra, lo que está en la Biblia.
Y ahora el cántico espiritual, para ponerlo de una manera, entendible y más fácil, podemos abrir tanto este tema hasta donde queramos, pero para poder poner una base. Y el cántico espiritual, que tiene que ver más con esa expresión que hay en individual, espontánea de cada persona, ¿verdad? Quizás lo vimos en David en esos momentos donde él concluía con su cántico, ¿verdad? Diciéndole a Dios lo que él era. Pero ese cántico espiritual se hizo algo, yo creo que en la iglesia del principio, puesto que estos tres términos no se habla en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo. Y precisamente hasta que ya está la iglesia gentil, está ya como una entidad en acción, ¿verdad? Y dispersándose sobre todos los países alrededor de Israel. Entonces, vemos que el cántico nuevo o ese cántico espiritual tenía ya más que ver con un canto personal, con algo que se manifestaba espontáneamente en el corazón de los creyentes en ese instante. ¿Un cántico espiritual puede llegar a ser un salmo? Sí, puede llegar a ser un salmo, un cántico que se hace parte de un repertorio de cantos que se hacen cantar en una congregación, pero son cánticos que nacen más en los momentos de comunión con Dios y se desborda, ¿verdad? David lo decía de otras maneras. David decía que cuando él estaba delante del Señor, su lengua era como la pluma de un escribiente, lista para darle sus versos a Dios. Entonces, no necesariamente tiene que ver con algo que queda como una canción estructurada, como un salmo. Un cántico espiritual no tiene una estructura humana. Le podemos dar después si es que se prestara. Pero si no, fue un momento, fue algo que salió del momento y salió esa canción, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que para poderlo hablar de una manera sencilla, Ujú. y es ver esos tres diferentes cantos. Hay otras cosas que podemos ver en respecto a eso, y después me dijiste otra cosa, Levi. Sí, pastor. Había una tercera la quisieras, la podemos hacer más final porque me gusta algo que de lo que está diciendo, dice que Christian también tiene algo que decir, eh, pero me llama la atención de que veo el número 3 aquí. El número 3 en la Biblia eh, hay muchas figuras que podemos ver. Esto se aplicaría también en el atrio, digamos, Salmos podría ser lo que el canto del atrio, luego el lugar santo sería el himno y en el lugar santísimo sería el canto espiritual. Se podría figurar también el tabernáculo y sus dimensiones en estos tres niveles de canto. Podrías ponerlos y tratar de darles un lugar, pero recordemos que en esto de la expresión del canto, eh, no se puede como poner como regla general que así es, ¿verdad? Sino que de repente puede ser que estos tres se mezclan, se compaginan, se pasan de uno al otro. O sea, hay una dinámica entre estas tres diferentes expresiones que muchas veces nosotros no sabemos y pues estamos haciendo las tres, ¿va? En un momentito, ¿verdad? Por eso tenemos esas categorías, para poder enseñarlos, digamos, en un nivel, como tú me dices, de un grado de manifestación y de expresión nuestra. Sí, podemos ver que el Salmo es una parte donde podemos como compartir todos, cantar lo mismo. En el himno también, pero el himno, como te dije, ¿va? El énfasis es más cantar la palabra que está escrita, tratar de enfocarnos en eso. Y el tercero, un cántico que es más nace del espíritu que ha sido libre para adorar a Dios, ¿verdad? Podríamos verlo también de esa manera que tú lo dices. Pastor Leo, mira, yo voy a agarrar algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención. Que una persona, un ministro puede aprender un vocabulario para alabar a Dios, pero hay dos cosas, dos elementos que tiene que tener una persona y es primero una llenura del Espíritu.
y segundo, una abundancia de la palabra, ¿verdad? No estoy ahorita seguro si cuál será el orden, cuál va primero, cuál va después. Lo que sí estoy seguro es que las dos son muy importantes. Y sabes que me recuerda mucho a la historia que está en Hechos, donde Pablo y Silas estaban encerrados. Yo aquí lo tengo porque era justo una de las cosas que quería que tú nos ayudaras a desarrollar hoy. En el libro de Hechos, capítulo 16, versos 25 y 26, narra la historia de cómo Pablo y Silas estaban encerrados, estaban encarcelados, y dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Es bien específica la palabra diciendo que aquí son himnos, y tú decías que el himno exalta la palabra. Entonces yo tengo la idea de que el apóstol Pablo y el apóstol Silas estaban exaltando la palabra mientras estaban presos, y dice los demás prisioneros escuchaban. Y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y conocemos la historia, ¿no? Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Justo con Levi estábamos hablando antes de que te conectaras de cómo un culto sin este tipo de experiencias somos una iglesia igual a las del montón, ¿no? Yo creo muy fervientemente que donde está el Señor, donde el Señor Jesús se paseaba, habían milagros, habían liberaciones, habían endemoniados que eran liberados, habían enfermos que eran sanados, y hoy no lo vemos, y vemos en el ejemplo de Pablo y Silas, que no necesariamente eran dedicados a la administración de la alabanza, ellos ejercían un apostolado, no eran ministros per se, pero porque estaban llenos de la palabra y porque estaban llenos del Espíritu al momento que abrieron su boca, ya sea en salmos, himnos o cantos espirituales, en esta parte específica eran himnos, cadenas fueron rotas, se abrieron las puertas de las cárceles, y justo hablamos con Liva y decimos, ¿cómo cuesta ver eso hoy? Y yo creo que lo que tenemos que, yo te quería preguntar entonces, el amor a la palabra y la llenura del Espíritu es lo único que provoca la libertad de los cautivos. Tenemos que pasar a ese siguiente nivel de músicos, a este siguiente nivel de llenura de palabra y espíritu, ¿verdad? Yo creo que sí, ahí es como tú decías, ¿verdad? Diste cabal en el blanco, que realmente no podemos, digamos, pasar estos niveles si no existen estos dos elementos, ¿verdad? De la llenura y de la palabra de Dios. Yo sé que en medio de los grupos de alabanza, muchas veces esas son cosas que se descuidan fácilmente, se dejan de eh, o pensamos que no son tan importantes como a otras que a nosotros le damos más importancia, ¿va? Puede ser una parte técnica, puede ser una parte de organización, e incluso en algunos lugares puede ser más importante cómo van vestidos, ¿verdad? O sea, le damos mucha importancia a otras cosas. Y la llenura es muy importante para el que está en la alabanza y la adoración. Buscarla, fomentarla en medio de los equipos de alabanza y adoración. Fomentar esos momentos, buscar que haya también para ellos, ¿verdad? Una capacitación en la palabra para que ellos vayan aprendiendo. Eso creo que no se los dije en el principio, pero fue algo que para mí fue muy importante desde pequeño. Era eso, ¿verdad? Con las diferentes etapas que se iba viviendo en la alabanza desde chiquito, siempre apréndanse un versículo, apréndanse este nuevo tema que estamos viendo, qué es alabar, qué es adorar, cuáles son las diferencias, el cántico nuevo, cómo es el culto a Dios, cosas así que se iban aprendiendo y se iban también recordando, ¿verdad? En diferentes etapas de este camino. Es muy importante siempre tratar de traer esa enseñanza a los hermanos y a las hermanas que trabajan en la alabanza para que ellos siempre eso lo tengan en cuenta. Recordemos que nosotros somos seres de costumbre, ¿verdad? Y que si no se nos acostumbra a estas dos cosas, con facilidad las dejamos a un lado. Decimos, no, eso ya no importa, ya no es parte del ministerio. Y lógicamente, por los tiempos que vivimos, puesto que tenemos muchísimos recursos muy atractivos para lograr, eh, digamos, si quieren verlo, un efecto, un efecto de satisfacción
personal y en la gente, con otro tipo de, usando tecnologías, usando recursos musicales, que todo eso es bueno, yo no digo que sea malo, nosotros los utilizamos, pero estos dos elementos que están aquí, hagamos de cuenta que son los elementos que no pueden dejar de ser, tienen que estar presentes, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar que haya palabra, ¿verdad? Y como la mayoría de los grupos de alabanza siempre es gente joven, que no tiene mucha experiencia en esto, ¿verdad? Entonces, a los que están al frente, siempre nos debe de dar, debemos de tener esa carga en nuestro corazón, ¿verdad? De tratar de motivar siempre a eso, a buscar a que haya esa llenura y que haya palabra en el corazón de los que están cantando y que están tocando. Amén. Amén. Yo comparto ese punto de vista, Pastor. Y yo creo que en este tiempo hay mucha gente ejerciendo en el ministerio de alabanza solo porque tienen el talento, no necesariamente porque hay llenura de espíritu o también conocimiento de la palabra. Y yo sé que hay gente con diferentes trayectorias que nos pueden estar escuchando, porque a veces tal vez se pueden presentarse casos donde hay necesidad de alguien que se active en alabanza y tal vez porque hay un joven, ¿verdad? O alguien que, dice mi papá, medio sabe changarrear la guitarra o el piano, el instrumento que sea, automáticamente tal vez el ministro que está al frente piensa que es el adecuado para dirigir en esa área, ¿verdad? Pero tal vez esa persona ahorita se encuentra ejerciendo en esa área. Pero yo creo que lo correcto y el mensaje que queremos tal vez, ¿verdad? Digamos, traer hoy es no solamente conformarse con saber ser diestro, tocar un instrumento, sino anhelar, anhelar, número ser lleno del Espíritu, pero también poder ser alguien que sabe ministrar la palabra, porque a nosotros digamos que dirigimos la alabanza, que nos toca estar al frente y dirigir la alabanza, ¿qué vamos a estar ministrando sino solo la palabra? Solamente vamos a volvernos cantores si no hay palabra dentro de nosotros para poder complementar lo que nosotros estamos cantando. Yo creo que hay un mover muy diferente cuando la persona que está dirigiendo complementa el canto con la palabra, ¿verdad? Pastor, what would you say to that? No, no, en eso tienes toda la razón. De hecho, yo creo que eso es una de las cosas que está pasando mucho en este tiempo. Eh, y hay mucha gente que está al frente de los grupos y digamos el mover de Dios viene, pero por la falta de vocabulario, por la falta de palabra, no sabemos cómo trasladar ese mover. Y entonces, en nuestro poco conocimiento, vamos como tratando de darle, de decir qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está moviendo, pero por la falta de palabra, entonces automáticamente nosotros no le damos toda la libertad al Espíritu Santo para poder moverse, ¿verdad? Entonces, sé que muchas veces eso ha vuelto una, un impedimento para poder alcanzar una adoración y una alabanza mucho más elevada, ¿verdad? Y yo sé, y como le digo, ahora podemos utilizar tantas cosas, o sea, eh, de repente es un sonido de moda, ¿no? Escuchamos en ciertas grabaciones, escuchamos en ciertos grupos ciertos sonidos y decimos, ah, con eso es lo que me hace falta, eso es lo que le va a dar el plus, lo que necesito. Y nos damos cuenta que eso no es, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta que hay un tope. Todo lo que nosotros podemos proponer tiene un tope. Solo lo que viene de parte del Señor no va a tener tope. Entonces, es bien importante tener ese conocimiento, buscarlo. Y como les digo, esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Esto debe ser algo que constantemente lo estamos haciendo, lo estamos fomentando, no se nos olvida, lo traemos a la mente de la gente. Por eso les digo, ahí, esto, a mí en los años que Dios me ha permitido estar, eso es algo que a mí me ha servido. Obviamente,
yo no puedo hacer que a la gente se le quede todo, ¿verdad? Pero si yo estoy constantemente tratando de recordarles, diciéndoles, explicándoles un pasaje, otro día es otro pasaje. Entonces, todo el tiempo, de poco a poco, esas cosas van creando en la persona la mentalidad de decir, ok, entonces estas cosas sí son importantes para poder servir a Dios. ¿Sí? Pero es la tarea de los que estamos al frente el tratar de ir haciéndolo, de todo el tiempo que nos sea posible, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso pues le va a dar una buena dinámica a la alabanza y a la adoración que se hace en la congregación. Mucha gente ya no puede adorar a Dios, digamos, no pasa de ciertos niveles. Tú y yo, pues lo vemos muchas veces, ¿verdad? Hay gente que sabemos y cuando llega a cierto nivel, ahí topa, no pasa de ahí. Pero eso es por eso mismo, porque no hay, la llenura le hace falta también palabra, le hace falta cómo expander eso y trasladarlo. Pero yo pienso que por eso es que pues están haciendo estos programas, ¿verdad? Para poder tratar de llegar y hacer conciencia en eso dentro de los grupos de adoración de las iglesias. Amén, amén. Pastor Leo, tú vamos a tocar una parte donde yo creo que tú tienes mucha pericia, tienes mucha experiencia y no es ajeno a tu conocimiento que en ministerios del himno nosotros estamos, pues utilizamos muchos de los cantos que han salido de Los Ángeles, siendo tú uno de los que componen, eres singer, songwriter, ¿verdad? Inspirado por lo que el Señor te da en tu corazón a través de la palabra. Y hay muchos jóvenes, ¿verdad? Y hay muchos ministros que quieren empezar a hacer eso también. Y pues no es fácil, uno pareciera ser fácil, pero cuando ya te sientas en tu piano y empiezas a escribir, dices, Dios mío, no estoy diciendo nada, Dios mío, estas notas no tienen sentido, o Dios mío, yo sueno como a este grupo de hace 20 años, o estoy sonando igual al que me está influenciando ahorita. Y fíjate, yo me estaba recordando un poquito de la historia de lo que le pasó a Pedro cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dice, a través del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces tuvo una revelación ahí en su corazón, había ya algo que el mismo Espíritu le estaba dando. Y a la vuelta de la esquina, versículos después, el Señor le está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque el Señor les decía, es necesario que yo vaya y sufra, vaya a Jerusalén y padezca por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes. Y Pedro le dice, no, esto no te va a acontecer, casi que queriendo profetizarle que era lo que le iba a pasar, ¿no? Era un tipo de, nosotros cuando estamos en la alabanza es un tipo de profecía, Señor, vamos a vencer, vamos a botar muros, estamos profetizando. Pedro estaba dando una palabra profética del Señor totalmente contraria a los deseos del Espíritu. Entonces luego veo yo y digo, si yo fuera Pedro me sentiría muy mal y es una experiencia tipo Pedro a la hora de estar escribiendo, ¿no? Es lo que está en mi corazón y luego va contrario al Espíritu. Y luego tenemos al apóstol Pedro en una de sus epístolas diciendo, bueno, de elección, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? La cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla, ¿verdad? No, no le hagan caso a su corazón. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, te hago esta observación, tú me elaboras a través de esto. El IM, ¿verdad? Tu ministerio es el IM y lo que sale del IM, ¿verdad? Es más utilizar un formato de sola escritura en producciones musicales. ¿Es mejor así, sí o no? Mira, yo siempre, por la gente que te digo que ahora yo me he empezado a dar cuenta que ese auge está en medio del ministerio. Muchos ya están más animados a hacer sus canciones, a producir algo bonito, ¿verdad? Y porque yo pienso que la gente se ha dado cuenta que pues que es algo muy interesante entrar en ese proceso de componer, de producir, de sacar la canción, que la gente le escuche. Bueno, eh, lo que pienso yo, y siempre que me vienen canciones y los hermanos me preguntan, ¿verdad, hermano? Mire, yo compuse eso, hice esta canción. Algunos ya vienen muy bien elaboradas, otras no mucho. Y me dice que está bien, no está bien, le pongo más, le quito, ¿qué le falta? Entonces, siempre yo les hago estas preguntas, siempre les digo, ¿qué quieres decir con lo que estás componiendo? Eso es lo primero. ¿Qué quieres decir?
Y si lo que quieres decir, dime qué bases bíblicas tienes para decir lo que quieres decir. Porque si me vas a decir algo solo porque dices, ah, es que el Señor es lindo. Sí, bueno, sí es lindo, yo sé que Él es lindo, pero ¿en qué base bíblica te quieres, sobre qué estás basando tu idea? ¿En qué te estás parando? Porque yo sé que hay mucha gente que ahora compone y habla de Dios, como te digo, tienen un vocabulario y esas palabras yo las pongo en un orden que suenen bonitas y pues ya salió una canción, ¿verdad? Pero yo, si tú realmente quieres componer, y esto vamos a hablar a un nivel de composición musical en el nivel amplio, sea música que sea de Dios o no de Dios, tiene que tener una base sobre la cual la persona está componiendo. Nuestra base debe de ser la Biblia. Yo puedo tener un buen pensamiento, pero si mi base no es bíblica, entonces definitivamente voy a hablar de un Dios que es solo sentimiento mío, solo es algo que se quedó muy, como diríamos, muy general, muy superficial. Si queremos llevar esa canción y la queremos hacer, que el contenido que se va a decir no sea solo idea mía, sino que hay una base, siempre es importante eso. ¿Cuáles son tus bases para decir lo que estás diciendo? De ahí, de esas bases, entonces de ahí toma tu vocabulario para decir lo que quieres decir. ¿Sí? Y no es solo el versículo que está ahí, porque ahora tenemos la herramienta. Puedes tomar cualquier programa de Biblias y pones ahí el versículo que tú quieres y después ahí nada más a la par tienes otros 5 o 6 versículos que hablan de lo mismo que tú quieres decir. Entonces, te vas ampliando en tu idea de lo que quieres decir, pero siempre sobre la palabra. Entonces, eso crea un mejor vocabulario, una mejor manera de trasladar lo que vamos a decir, como lo haría cualquier compositor. Todos los compositores que son buenos compositores, ya sea cristianos o en el mundo, es gente que tiene lee mucho. O sea, sus ideas no están basadas solo en un sentimiento. Ellos leen, ellos se toman el tiempo para ir y ver diferentes escritores, ¿verdad? Que hablan del tema y ellos de ahí van enriqueciendo su idea. Pues es lo mismo en la composición, en el lado nuestro, pues no nos vamos a inventar el agua porque el agua ya se inventó hace mucho tiempo. Entonces, lo que queremos es enriquecer lo que tú quieres componer, ¿verdad? Y lo mejor es tomar la palabra. Lo mejor es que tú vayas y leas, pero me he encontrado con muchos cantos que, como dices tú, ¿verdad? Están repitiendo las mismas palabras una y otra vez y es lo mismo. O sea, Señor, te exalto y la siguiente línea es te exalto, Señor, ¿verdad? Y la tercera línea es te exaltamos, Señor, y es lo mismo, pues. Entonces, cuando tú ves eso, entonces lo que estás viendo es que no hay riqueza. Eso quiere decir que la persona no quiere componer, pero no tiene de dónde sacar. Entonces, es bien importante. Pongámoslo, trasladémoslo y pongámoslo en esa manera. Tú tienes que tener vocabulario. Tu vocabulario va a estar en la Biblia. De ahí te vas a enriquecer. De ahí le vas a dar forma a la idea, a lo que estás hablando. Y se nota cuando una persona ha escrito desde un punto de vista así. Se nota fácil. Solo puedo escuchar la canción y me puedo dar cuenta si ha leído o no, si se ha tomado el tiempo para hacer este proceso. Y luego de este proceso, pues lógicamente hay un proceso musical que no todos tienen la misma habilidad, ¿verdad? Y ahí pues ahí entran otro tipo de situaciones. Pero también en la composición musical tiene que ver mucho cómo la persona, qué es lo que escucha, si sabe escuchar cantos de otras personas, si solo escucha lo mismo todo el día, si es diverso en su escuchar. Todo eso influencia también su parte musical, ¿verdad? Y la gente dice, muchas veces, yo he escuchado, ¿verdad? Y
los hermanos llegan, hermano, es que mire, ayer soñé en la noche y el Señor me dio este cántico en la noche. Y yo, mire, me recuerdo, algo así iba, mire, algo así, y medio que se lo canto y medio lo escribo, y mire, pero esta es la canción que Dios me dio. Y amén, puede ser que sí, pero, pero realmente esa es una idea, es un buen comienzo, pero para que a eso se le pueda dar una forma correcta, se necesita utilizar los otros recursos. La composición no se debe de ver desde un punto de vista místico. Tiene su misticismo, sí lo tiene. Pero si realmente queremos aprender a componer lo que es componer, pues nadie compone de la nada, ¿verdad? Usted compone con un montón de piezas, las agarra y les da forma y arma algo, ¿no? Eso es componer. Entonces, aquí todo lo que nosotros vamos a utilizar es Made in Heaven, todo lo que venga del cielo. That's Y right. ahí es donde va a venir y va a ser la llenura del Espíritu Santo y el poder tener la palabra. Así es. Esos dos elementos son los que te van a hacer tomar el recurso y poder componer al Señor, poder utilizar tu cántico para el Señor. Yo, como les digo, pues han sucedido tantas experiencias, mucha gente me pregunta de canciones y hermano, ¿y cuando tú hiciste esta canción, en dónde estabas? Así como pensando que yo tal vez estaba así como tirado y así como viendo visión. No, o sea, En un monte. sí, sí, Ahí, debemos de entender que hay un misticismo en la composición, pero lo que más te va a ayudar es tener En el un recurso éxtasis, ¿no? de la llenura del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Por eso creo que esos dos puntos que ponía Leví en el principio son bien importantes, ¿verdad? Y lógico que el Señor te va a utilizar a ti, ¿verdad? Como Él utilizó a aquellos hombres para escribir la Biblia, pero no era Dios el que bajaba, ¿verdad? Y les Así agarraba es. la manita y les escribía. No, Dios traía a ellos la inspiración de su palabra y ellos recibían esa palabra y la plasmaban y la escribían, ¿verdad? Y Dios estaba en esa inspiración divina de la palabra. Pero no dejaban de ser ellos, las personas que Dios usaba. Entonces, creo que eso es bien importante en la composición. eh, Tomar esos elementos es bien importante. Realmente les digo yo algo, cuando una composición es buena, no necesita tanto arreglo musical. Cuando una composición tiene lo que necesita, con lo poco que le hagas musicalmente, eso va a estar bien. Pero ¿por qué buscamos arreglar? Es que no me gusta, es que no salió bien, es que yo pensaba que iba a sonar como fulano, buena como eso. En tu composición te hace falta. Hay que darle, hay que, hay que usar mejor los elementos y hay que darle tiempo. Esta es una práctica, un arte. Un poquito tú vas a empezar que tus composiciones van saliendo mejor, ¿verdad? Pero tienes que practicarlo y tienes que practicarlo siempre recordando con la llenura del Espíritu Santo y con la palabra del Señor. Esas dos cosas tienen que estar sí o sí presentes. Amén. amén. Yo creo que hablando de esto, yo creo que por eso fue necesario cambiarle el pozo a la mujer samaritana. Porque yo Amén. recuerdo que aunque el pozo en la que ella estaba sacando agua causaba que no conociera al Dios que ella estaba adorando, ¿verdad? Mas sin Ujú. embargo vemos que Jesús le estaba ofreciendo un pozo que era él mismo y un agua cuya cuando ella bebía de esa agua, dice la palabra, ¿verdad? Y mismo que de su interior dice iban a fluir como ríos, ¿verdad? Iba a fluir. Entonces puede ser de que estemos sacando agua de un pozo equivocado. Y Exactamente. el resultado estamos adorando a Dios, pero a un Dios que no conocemos, ¿verdad? Estamos creando frases seculares para expresar lo que sentimos porque estamos cavando de un pozo incorrecto. Más, gloria es al Señor que tenemos un pozo abundante, una palabra que nunca se va a acabar, nunca se va a Ujú. terminar, ¿verdad? Sí, Gloria es al eso es Señor. muy, muy importante. Es bien importante. Y no,
Yo creo que no solo para la Amén, amén. composición, sino para Así es. el trabajo de la alabanza y la adoración. O sea, estos dos elementos están ahí y tienen que estar presentes en nosotros. Como les digo, yo pienso que a veces hemos pensado, ¿verdad? Que en la alabanza y la adoración la gente debe de mantener esa responsabilidad al 100 todo el tiempo, ¿verdad? Llenura y palabra. Pero si no hay alguien que esté constantemente en eso, motivando, instando, eh, invitando, haciendo ese recordatorio constantemente, a la gente se le olvida y lo deja Mm, rápidamente. Entonces, debemos de tratar nosotros de que eso esté un presente liderazgo, ¿no? eh, siempre en nuestras reuniones y también en nuestras conversaciones con ellos, ¿verdad? En los momentos donde tenemos la oportunidad Amén. para hablar de eso con los grupos de alabanza y adoración. Pues mira, Leo, sí, sí, fíjate que la última vez que yo tuve la oportunidad de escucharte predicar así en vivo fue en un retiro que hubo aquí en Oklahoma, era un camp Walking on Water, era Camp Wow, no sé si te recuerdas, fue hace un par de años, pero tú estabas predicando y en eso te pusiste en el piano y empezaste a cantar una canción y yo no voy a evitar pensar, decir dentro de mí, wow, qué fácil lo hace sonar, ¿no? O sea, como era un par de acordes, creo que empezaste a tocar la de mi anhelo es estar donde tú estás. Pero la canción está bien sencilla porque es un sol, empieza mi menor, do y está en la nota de sol, ¿no? Estás haciendo ahí un juego de tres acordes bien sencillos y dije, Dios mío, este es un salmo y está precioso el canto y son tres notas nomás. Y yo digo, ¿qué mente la que tienes que tener para poder hacer algo tan sencillo a través de la palabra que el Señor te pone en tu corazón? Y yo me recordaba que en el libro de los Salmos, el salmista dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Lo pone así de una forma bien misteriosa, ¿no? Fundaste la fortaleza. Y luego el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, dice, nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hay una mutación ahí fantástica de una fundación de fortaleza a perfeccionar la alabanza. Entonces yo te digo, una mente de adulto, ¿verdad? Un adulto que razona, ¿verdad? Que le pone muchos peros, no puede escribir canciones, pero una mente de niño sí. Yo pienso que sí. La mente del niño es que siempre está dispuesta o está abierta o está curiosa de conocer algo más. No se amolda a una costumbre. Y si tú ves al niño, ¿verdad? El niño siempre está buscando otra actividad, quiere hacer más, existe esa, ¿cómo te digo? Existe esa fuerza, ese deseo de conocer. Entonces, yo pienso que en eso es bien importante. Una de las cosas que nosotros no podemos hacer es amoldarnos. ¿Por qué? Porque si nos amoldamos, definitivamente no vamos a poder ver algo que salga de nosotros diferente. Muchas veces sé que podemos tomar moldes o tratar de tomar una idea y decir, esto es lo que va a tener, lo que va a pegar en la iglesia, ¿va? Si canto un estilo de esta canción, entonces la iglesia, esto es lo que me va a lanzar al estrellato como compositor, ¿verdad? Porque la idea del que compone siempre sus primeras ideas, en sus inicios, está pensando y diciendo, lo que voy a hacer, la gente me va a conocer, la gente va a saber quién soy yo. Pero te das cuenta con el tiempo, si tú escribes para Dios, si tú escribes para el Señor y estás tomando su palabra, te das cuenta que no es una manera de componer para que la gente te conozca, sino es en tu manera de componer para que tú conozcas a quien estás componiendo tu canción. Es que tú y yo conozcamos a quien le estamos componiendo, a quien le estamos dando nuestra canción. Entonces, ya no se vuelve tanto después una idea de tratar de impresionar a la gente, sino de tratar de componer lo que Él es, lo que Él hace, y así entonces expandas tu comprensión de composición a Dios.
porque como te digo, hemos visto y estamos viendo muchísima composición en todos los idiomas que tú te puedas imaginar, en cualquier idioma. Mucha gente compone, pero compone para que los miren a ellos. Tú mira cómo componía David. Si el ejemplo de David es tan claro que dice que él componía y le componía a Dios y componía sus canciones con la audiencia de ovejitas, con la audiencia del campo. Entonces, él no componía para ver, para que él se viera, él componía para comprender más al Dios que él estaba cantando. Entonces, hay una idea bien importante y esa se tiene que mantener siempre. Sabemos y quisiéramos que siempre todas nuestras canciones la gente las cantara, pero no es así. Hay canciones que sí se pueden, que a veces sí van a llegar a ser cantadas con otros, hay veces que no, pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es siempre estar abiertos a que Dios nos puede dar en diferentes maneras, la composición, el momento que nos va a servir para inspirarnos, para cantarle a Él. Y eso tiene que ver con la mente de niño, que no se regula a ¿cómo se llama? A un patrón, ¿verdad? Qué difícil es sacar de un patrón a una persona ya grande. Se rutinizan, tienen una hora de levantarse, una hora de comer, una hora en que van al trabajo, regresan, se quitan las pantuflas, se quitan los zapatos, se ponen las pantuflas, se van a la tele. De esa hora se levanta a comer y hay una rutina y esas rutinas en lo espiritual a nosotros nos hacen perder las cosas que están fuera de la rutina, que nos van a dar una perspectiva diferente para poder ver a Dios en otras maneras. Y esa es la mente del niño. O sea, un niño le dices, yo le digo ahorita a mis hijos, vamos muchachos, vamos a comer un helado. O sea, aunque sean las 10 de la noche, ellos están felices y contentos y se van y nos comemos el helado. ¿Me entienden? Ellos no están, ay, es que ya es tarde, ay, mañana hay que leer. No sé, no les importa. ¿Me entiende? Entonces, esa es la idea de lo que hablas, Cristian. Tratar de no rutinizarnos. Siempre la composición tenemos que ser amplios, tenemos que tener abierta nuestra mente para que vengan esos momentos, para que existan esas inspiraciones. Y yo sé que van a venir y están viniendo, pero tratemos en lo posible de que esas inspiraciones después no se queden solo en ese sentimiento que, ay, qué bonito lo que yo sentí, y luego entonces solo voy y escribo lo que estoy sintiendo. Ah, esta es la canción y habla de Dios. Dios me ama, Dios se dio por mí, Dios ha estado conmigo siempre. Y estás hablando de Dios, pero no estás llevando eso a la siguiente parte que es que el vocabulario de esa canción se pueda enriquecer con el mejor de todos los libros, que es la Biblia. Esa es la mejor manera que nosotros podemos tomar para poder componer. Y como dice Cristian, o sea, en ese salmo del que estás tú hablando es el Salmo 26, ¿verdad? Y, y si tú dirías, pues ese se ve tan fácil, la verdad no es tan difícil. Nosotros lo queremos hacer complicado porque nosotros queremos llevarnos el crédito. Ese es el asunto. Porque nosotros queremos llevarnos el crédito, por eso lo hacemos difícil, para que entonces, ay, me costó y me salió. No, cuando tú no te quieres llevar el crédito, entonces es que Dios puede seguir ampliando, puede seguir obrando, puede seguir hablando. Por ejemplo, la canción que siempre me preguntan, yo sé que ya tenemos que terminar, la canción que todo el tiempo me preguntan, ¿cómo estaba y dónde estaba usted cuando escribió Satisfecho estaré? Y esa y toda la gente piensa que cuando esa canción Dios me permitió escribirla, fue que yo estaba así, no es que eso tenga que pasar, estaba yo tirado en el suelo y había pasado, todo el día orando, ¿verdad? Y no, en ayuna, no. Solo en mi mente estaba el pensamiento: "Señor, yo quiero escribir un canto donde tenga que ver con el momento en que nos encontremos contigo". Eso, ese era mi pensamiento. Ahora, yo no sabía cómo iba a pasar, cómo iba a ser, y un día me recordé de ese versículo que dice que no estaré satisfecho hasta que despierte en tu gloria, que es uno de los salmos. Entonces, después de que ese versículo, sí, sí es cierto, pues entonces, Señor, esto es el momento. ¿Y qué hice después? Bueno, después, pues, ¿qué otros versículos
están con este versículo que tengan que ver con esa manifestación, que tengan que ver con el tema y que me puedan servir para enriquecer esta idea. Pero sí te digo algo, aquí viene el momento místico, si quieres, de la canción. Entonces yo empecé a tararear, empecé a escribir, empecé a tocar el piano y empecé a poner las líneas en junto. Pero yo sí me recuerdo de algo que fue algo muy especial. Cuando yo empecé a elaborar ese momento, la canción, y me di cuenta que ya estaba formando, yo sí percibí algo muy, muy, muy lindo dentro de mí, algo muy precioso, que me daba que me hacía sentir así, esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que escribir. Entonces, eso me ayudó muchísimo a mí para poder escribir esa canción y llevarla, después trasladarla a la iglesia, cantarla con la congregación, pues fue eso, fue trasladar eso que Dios puso en mi corazón en ese momento. Pero es lo que te digo, siempre estar abierto, siempre estar dispuesto a que Dios de diferentes maneras te puede hablar, te puede dar esa idea de cómo escribir, ¿verdad? Siempre traerlo a la palabra. Eso es lo más importante. Lo más importante es eso. Tráelo a la palabra y vas a ver que te va a salir algo mejor. Es que voy a tener que leer, pues ni modo, si quieres componer tienes que leer. Si no lees, no pretendas Amén. componer. No se Exacto. puede. Sí, sí, Amén. cierto. Yo muy de Homework. acuerdo, igual es lo que me ha sucedido a mí. Mucha gente no lo cree, pero a veces los cantos, cuando el Señor los ha dado, en una hora, tengo verso, estrofa y coro. Muchas veces pasa así, o a veces es un pensamiento. Señor, yo quiero escribir de esto, háblame, y de repente recuerdo y me pongo a escudriñar la palabra, y ahí viene. Muchas veces es solamente un pensamiento. Siempre tengo mi teléfono listo Ahí está. con mis voice memos, y tengo mi teléfono lleno de voice memos ¿verdad? De ideas que luego el Señor va dando, y así es, ¿verdad? Pero lo que yo puedo confirmar es tener que uno conocer la palabra, ¿verdad? Yo creo que es lo que en este tiempo muchos le echan la culpa a lo que es moderno, que lo moderno es lo que es malo. Y yo creo que, bueno, podríamos decir que yo creo que lo malo o lo que está afectando ahorita es que no hay ministros que conozcan la palabra. Entonces no hay cantos ya con doctrina, ¿verdad? Ya no hay cantos con palabras, sino simplemente solo son poesías, tal vez, o expresiones aún seculares. Yo me he asombrado de escuchar cantos con expresiones seculares, ¿verdad? Y escucharla, no sé, y la gente lo acepta como algo tan normal, pero yo creo que es importante meternos en la palabra, porque de qué más vamos a cantar, de qué vamos a ministrar, sino de aquello que el Señor ha dejado como verdad para nosotros, ¿verdad? Pero eso era la tercera pregunta sobre la composición, y yo creo que abarcamos ese punto, así que gloria sea al Señor, amén. Pues yeah, I think I think we're gonna wrap it up. Pastor, did you have any final remarks or No, nada más statements? yo pienso que esto tiene que ser algo muy, muy práctico. A veces nosotros lo hacemos muy difícil, lo hacemos complicado porque sentimos que, no sé, a veces nuestra misma mente nos pone parámetros que deben de ser así, asá, con con el otro. No es realmente los únicos dos parámetros. Si vamos a ser bien bíblicos, son estos dos: llenura del Espíritu Santo y la palabra. Esos son los dos. Y después deja que el resto de las cosas, si no están todas, pero que estén esas dos. Esa es lo más importante. Yo creo que el Señor va a levantar gente que cante esos cantos. Quizás no van a ser los más famosos, pero de eso no se trata. Se trata de que con ese canto conozcas más al que estás componiéndole esa canción. De eso se trata. Así es, gloria sea al Señor.
Bueno, Pastor, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. La primera de muchas otras ocasiones. Y es de que, qué bendición. Sí. Y gracias igual a todos los que han sintonizado hoy este programa. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Este ha sido el How Podcast.